Hola, soy Vicky Montes y junto con mi equipo te explicaré con paciencia y cariño cómo configurar y usar nuestra plataforma para potenciar tus ventas. Y recuerda que puedes escribirme por cualquiera de mis canales para resolver las dudas que tengas. Comencemos. Para integrar Shopify con Quibi se requiere dos datos, que sería el dominio y un token de una app privada. En este video te enseñaré cómo obtener esos dos datos. Desde aquí, desde la pantalla principal de Shopify, vamos a ingresar a configuración. Luego buscamos aplicaciones y canales de venta. Seleccionamos desarrollar apps y luego en crear app. Aquí podemos ponerle el nombre que nosotros queramos y le damos en crear. Una vez creada la app, ingresaremos aquí en resumen y en este botón que dice configurar permisos de la API de admin. Aquí vamos a asignar algunos permisos y tenemos como tal un buscador. Podemos buscar clientes. Activamos esta casilla de lectura. Luego buscamos pedidos. Activamos la de lectura. Buscamos productos. Activamos también la de lectura y por último en esta que dice publicaciones de productos activamos también la de lectura. Luego le damos aquí en el botón de guardar. Por último seleccionamos credenciales de la API y le damos en instalar app. Le damos en instalar. Aquí como tal ya nos aparece el token y le damos clic en revelar token una vez. Este token como tal nos deja copiarlo y lo debes almacenar en alguna parte, dado que una vez lo copies ya no te permite volverlo a visualizar. Entonces ya tenemos uno de los datos que sería el token. Y por último requerimos como tal el dominio. El dominio te aparece aquí en esta pantalla o también desde dominios. En este caso yo no tengo ningún dominio, entonces no me aparece como tal ninguno, pero me aparece el dominio por defecto de Shopify. Entonces como tal este sería mi dominio de Shopify y ahí tendríamos los dos datos, que sería el dominio y el token. Con esos dos datos ya se pueden realizar integraciones en Quibi para el carrito abandonado, para la sincronización de contactos o para la sincronización del catálogo.